¿Cómo hemos pasado de esto a esto? En la actualidad, el tatuaje está a pie de calle, y es una expresión artística tan común como cualquier otra. Pero no podemos hablar de ello sin nombrar el medio del que proviene, la pintura. Es tan importante para entenderlo que hasta la procedencia de la propia palabra lo relaciona. Y es que, por si no lo sabías, la palabra tatuaje, ya popularizada en tantos idiomas, surge del vocablo tatú, de los indígenas de la isla Tahití, en la Polinesia, donde ta significa dibujar. Entonces, ¿cuántos años atrás tenemos que remontarnos para encontrar el nacimiento del tatuaje? Pues muchos más de los que seguro estabas pensando. El ser humano tatuado más antiguo que se conoce es una momia egipcia, que se considera que corresponde a unos 2000 años antes de nuestra era. Y es que para las civilizaciones como los egipcios, el tatuaje estaba ligado al erotismo, suponiendo un cambio entre la niñez y la adultez para las mujeres. Sin embargo, no solo se han encontrado estos yacimientos en lo referido al tatuaje a lo largo de la historia, y es que son múltiples las figuras históricas que han escrito sobre ello. Herodiano de Alejandría, en el siglo III, narra en sus escritos sobre los tatuajes de los britanos, pueblos celtas en el Reino Unido que estilizaban su cuerpo con figuras de animales, mientras que en el siglo VII, San Isidro de Sevilla destaca que en los pueblos pictos de Escocia los linajes se distinguen por cicatrices. Pero vaya, no creas que hemos sido los occidentales los inventores de todo esto. En Asia, el tatuaje tiene tanta historia o más como en el mundo occidental. Y es que, en el Japón del siglo XIV, el tatuaje era asociado con la criminalidad y la prostitución. Se utilizaba principalmente para distinguir a yakuza. Poco a poco, aquellos símbolos asociados al crimen comenzaron a mostrarse ahora con orgullo en los héroes de las novelas niponas de la época. Y fue gracias a la tinta de los libros que la tinta del cuerpo pasó a considerarse un arte. Siendo los costureros de kimonos quienes, maravillados por esta estética, trasladaron sus diseños de la tela a la piel, convirtiéndose en los primeros tatuadores con un estilo definido. Pero ya vale de hablar del pasado. Que alguien pare la línea del tiempo, por favor. Hablemos de la actualidad. ¿Cómo es posible que cualquier persona pueda acudir a un estudio de tatuaje, proponga su idea y en pocas horas salga con una marca permanente en el cuerpo? La culpa de todo esto la tiene Samuel O'Reilly, un conocido tatuador neoyorquino que en 1880 patenta la primera máquina de tatuar eléctrica, resolviendo así un proceso doloroso y sobre todo muy largo, que conlleva días, meses y dependiendo del diseño, a veces hasta años. A causa de este gran avance y con la ayuda de miles de soldados, mineros, obreros, marineros y presos tatuados, podemos hablar 146 años después sobre cómo funciona la iluminación en el tatuaje. Para ello, hemos seleccionado 3 estilos que nos permitirán hablar de una manera más extensa sobre la iluminación en este mundo, ya que no es que podamos decir mucho de todos los estilos. Lo primero de lo que se dieron cuenta los tatuadores es que no contaban con un lienzo en blanco, sino que tenían que dibujar sobre el cuerpo humano, una superficie irregular, con muchas diferencias de tamaño según la zona y lo más importante, totalmente distinta en cada persona. Es aquí donde nace el primer estilo del que vamos a hablar en este vídeo, el tradicional americano o vieja escuela. Este nuevo formato dio una solución al problema del lienzo, ya que creó un imaginario de figuras a modo de parches que podían adaptarse fácilmente a cualquier persona. Con un catálogo que giraba en torno a los pájaros, las antlas, los barcos y las rosas, se definió un estilo donde se sustituyó la luz por los colores. Esto podemos verlo reflejado en artistas del modernismo como Monet o Matisse, que en sus obras utilizan el color rojo con el mismo fin que el tatuaje tradicional: llamar la atención. Existen numerosos ejemplos donde el tatuaje tradicional hace uso de este color: explosiones, puestas de sol, una forma para destacar miradas o hasta el fondo que separa el tatuaje de la piel. No obstante, hay muchas más cosas que decir en cuanto a la iluminación en este estilo, y es que además de recoger la influencia del uso del color de las vanguardias, cada tatuaje tradicional expresa algo, y cada figura tiene un mensaje. No significa lo mismo tatuar un timón que tatuar unos dados. Por ello, era de suma importancia que las figuras se distinguieran a primera vista en la piel. A raíz de esto, este estilo desarrolló 2 mecanismos muy importantes relacionados con la luz: la línea y el degradado. La línea suponía el marco que los artistas tanto echaban en falta. Un trazo grueso delimitaba hasta dónde llegaría la luz dentro de la figura. La iluminación tenía que estar contenida entonces en un espacio. Todo lo contrario a movimientos como el barroco, donde artistas de la talla de Caravaggio podían pintar sin ningún tipo de restricción estelas de luz que entraban por un lado de la escena y salían por el otro. El segundo mecanismo llegaría para dar solución a este problema, y es que el degradado era la técnica perfecta debido a que impregnaría la luz por todo el dibujo de forma uniforme. Para que podáis entender este concepto, vamos a poner un ejemplo muy sencillo.
Imaginemos que a este tatuaje de aquí le está apuntando una luminaria. Como veis, todos los colores tienen su degradado hacia el final de las alas, con líneas paralelas todas en el mismo sentido, creando así sombras en las partes que la lámpara no llegaría a alumbrar. Este estilo fue uno de los primeros en la historia, y posiblemente de los más simples en cuanto a iluminación que veremos en este vídeo. Pero no hay que desestimarlo, ya que sentó bases en tantos estilos que no nos daría tiempo ni a contarlo. Todo cambia si vemos en qué se ha convertido este estilo en la actualidad. Es el momento de hablar del neotradicional. Este estilo comparte características con su antecesor, como los contornos negros o los diseños grandes que se distinguen con claridad desde la distancia, pero expande el universo creativo de una forma nunca antes vista. Inspirado en el Art Nouveau, corriente artística de finales del siglo XIX que intentaba fusionar la belleza de objetos cotidianos con lo estético, este nuevo estilo se caracteriza por una refinada ornamentación, detalles pintorescos, colores llamativos y un catálogo ampliado de imágenes para poder representar. La iluminación en los tatuajes neotradicionales es una parte crucial para dar vida y profundidad a los diseños, y es que, al contrario que en el tradicional, las figuras representadas se separan del fondo, para conseguir el efecto de tridimensionalidad. Los artistas utilizan la luz creando contrastes notables entre áreas iluminadas y sombreadas, teniendo los puntos de luz y las sombras marcadas. Para agregar realismo, algunos tatuajes neotradicionales incluyen reflejos y brillos en áreas específicas, una técnica que ya utilizaban en el Renacimiento en cuadros como el Lavatorio de Tintoretto, donde las aureolas destacan por ser un elemento conceptual más que un elemento real. Podemos reconocer esta característica en superficies como los ojos, joyas o simplemente en superficies brillantes. No es raro encontrar ejemplos donde predominen colores claros y tonos pastel en las áreas iluminadas. Esta es una de las técnicas bases del estilo para lograr el efecto de una luz natural, transmitiendo así sensación de frescura y luminosidad en esas zonas. Y aunque ya llevamos un gran rato sin hablar del tatuaje tradicional, este nuevo estilo recoge la técnica de los degradados de color para llevarla más allá. En lugar de sombras abruptas, el neotradicional emplea esta técnica para simular transiciones de luz, contribuyendo a una transición más fluida entre las áreas iluminadas y las sombreadas. El último estilo del que vamos a hablar nace a la vez que el neotradicional, pero no tiene nada que ver con este. El realismo se caracteriza por la creación de diseños que replican de manera fiel imágenes, objetos o personas reales. Los retratos se han convertido en el formato favorito de los artistas de este estilo, aunque sin olvidar otros elementos como el paisaje, que puede servir de fondo conectando la tinta con la piel. Este tipo de tatuajes conllevan superficies muy grandes del cuerpo, y es que para que una figura se conciba realista, debe tener capacidad para el detalle. Una de las características más importantes que debemos tener en cuenta si queremos tatuar realismo es que una pieza de este estilo debe prescindir de líneas, dando un giro de 360 grados a cualquier forma de tatuaje que hemos visto hasta ahora. Mientras que en otros estilos podemos hablar de características comunes entre los propios tatuajes, como si usan colores vivos o X temática, en el realismo, cada uno retrata una imagen concreta de la forma más precisa posible, teniendo en cuenta cuál es su iluminación, sombras y los detalles de la escena. Pero algo de lo que sí podemos hablar es de los métodos que usan los artistas para conseguir el mayor realismo posible. Las texturas y los detalles son de suma importancia. Por ello, la iluminación es primordial para incluir representación de arrugas, poros o cualquier característica distintiva de la imagen original. Al igual que en la pintura realista, algunos tatuajes utilizan efectos de luz direccional para simular el sentido desde el que proviene la iluminación, resaltando áreas y creando un efecto tridimensional que separa, como ya hemos comentado antes, la figura del fondo. Otro de los factores que debemos tener en cuenta al representar realismo es la coherencia lumínica, concepto que ya ponían en práctica los artistas realistas, existiendo coherencia entre las zonas iluminadas y las zonas de sombra. El retrato o la imagen podrá asemejarse más a la realidad. Como podéis haber visto, la iluminación es la base del tatuaje moderno, ya sea desde el arte o desde la cultura, está presente en sus orígenes y la acompaña hasta sus versiones más modernas. Es sorprendente ver cómo la cultura del tatuaje se va expandiendo a lo largo de los años, abriéndose a nuevas vertientes y siendo cada vez más ajena al escepticismo popular. Y si una cosa he podido aprender investigando para este vídeo es que la iluminación en el tatuaje se revela como un elemento crucial, que va más allá de la estética. Es la fuerza que da vida a cada diseño. La manera en la que la luz se incorpora en los tatuajes no solo impacta visualmente, sino que también narra historias, evoca emociones y transforma la piel en un lienzo.